Blog Talk Radio. Blog Talk Radio. Bienvenidos al programa Pasos, conducido por el Dr. Damián Goldberg, que los invita a compartir una hora de reflexión sobre nuestra vida laboral. ¿Cómo podemos alcanzar bienestar, satisfacción y resultados en un ámbito laboral confortable, ameno y saludable? ¿Cómo podemos alcanzar balance entre nuestra vida en el trabajo y en nuestros hogares? Prepárese para un diálogo desafiante con el Dr. Damián Goldberg. Hola, hoy es martes 15 de abril, los estoy acompañando desde Los Ángeles, California, y estoy muy entusiasmado porque el día de hoy tenemos con nosotros una persona muy especial, una amiga que yo quiero muchísimo y que nos va a estar acompañando y que va a estar compartiendo sus experiencias y algunas ideas sobre el tema de crisis en las organizaciones. Pero antes de presentarla, me gustaría contarles que nuestro programa Pasos, para los que nos escuchan por primera vez, es un programa que tiene como objetivo el poder llevar bienestar y salud a nuestras organizaciones, a los lugares de trabajo. En el programa compartimos ideas, modelos, experiencias con líderes de toda Latinoamérica que trabajan como coaches o consultores y con el objetivo de llevar efectividad, resultados, satisfacción y bienestar a las compañías donde trabajamos. Cada día es un tema diferente. En las últimas sesiones estuvimos cubriendo temas de trabajo, salud en el trabajo, prevención del estrés. Lo cubrió la semana pasada el licenciado Mauricio Goldberg, mi padre. Fue muy lindo entrevistarlo y tener la sesión de radio con él. En el pasado también nos ha acompañado Elena Espinal hablando sobre diseño de futuro. Hemos tenido presentaciones con personas de varios países de Latinoamérica sobre comunicación, con Brenda Vélez, sobre psicología positiva aplicada al trabajo con Cecilia Casamalón. También nos acompañó Laura Sierra desde México, Ricardo Mayo desde Argentina. Y la semana que viene estamos esperando, nos va a acompañar Julio Olaya, que también es un líder en el desarrollo de coaching en Latinoamérica y en el mundo, así que estamos muy contentos con todos los invitados especiales que tenemos. Así que si ustedes quieren acceder, siempre pueden acceder a los programas, incluyendo este de hoy, a través del website Blog Talk Radio, Pasos, pueden entrar para bajar y hacer download de los programas anteriores. También a través de social media, en mis LinkedIn, en Facebook y mi fanpage de The Goldberg Consulting Group, pueden encontrar siempre las invitaciones a estos programas y los links con los programas anteriores. Son dos lugares donde pueden encontrar los links, también con los lugares anteriores, y van en Facebook The Goldberg Consulting Group, y ahí van a poder encontrar y acceder fácilmente todos estos programas que tuvimos. Y ahora quiero presentarles a nuestra invitada, Lidia Muradep. Lidia Muradep es la primer Master Certified Coach en la Argentina. Es una persona que yo respeto y admiro muchísimo. Es la presidenta actual de la ICF Argentina. Acaba de tener esta posición hace solamente unos días. Y es la directora de la Escuela de PNL y Coaching, que es una escuela aprobada por la ICF, fue la primera escuela aprobada por la Federación Internacional de Coaching en Argentina. Tiene una trayectoria de muchísimos años, ha escrito libros, ha presentado, estábamos hablando hace un ratito, en televisión, en la radio. Tiene una trayectoria de muchos años, es muy reconocida y querida por muchísima gente. Y bueno, Lidia, quería agradecerte por aceptar la invitación de estar hoy con nosotros y darte la bienvenida. ¿Me puedes escuchar? Sí, te escucho. Hola, Damián, ¿cómo estás? Para mí es un placer y un honor que me hayas convocado y poder conversar acerca de los temas o de la crisis, de temas que puedan dar bienestar y salud a la gente.
Qué bueno, te agradezco nuevamente a ti por aceptar la invitación de compartir en este espacio. Nos están escuchando en este momento muchas personas de todo Latinoamérica y también estas grabaciones permiten tener acceso a las personas más tarde. Así que con esto en mente me gustaría que compartiéramos un poquito de tu experiencia trabajando. Yo sé que tú es una experta en muchos temas. Uno de los temas que tú trabajas es el tema de la crisis, y quizás sería bueno empezar definiendo, ¿no? ¿Cómo definimos crisis? ¿De qué realmente vamos a estar hablando? Sí, me parece bárbaro. Los chinos, yo tomo justamente el ideograma chino, que definen la crisis como dos trazos. Uno significa peligro y otro significa oportunidad. Lo importante de esto es que el mensaje de peligro hay que tenerlo, uno lo reconoce, lo entiende y emocionalmente nos pega, pero no se reconoce la oportunidad. Es difícil en momentos en crisis en el país o en situaciones de guerra o en situaciones de extremo peligro, poder reconocer que también dentro de la crisis está la oportunidad. Digamos que cuando uno se pone a pensar esto, se da cuenta que es un momento de transición, que el mundo que nosotros teníamos, conocíamos y utilizamos, es como que se hunde o ya no nos sirven los recursos que tenemos, sentimos que no sabemos qué va a pasar, una incertidumbre muy grande, y lo que ocurre en ese cambio o en esa transición es que emerge un mundo nuevo, que las reglas todavía no están definidas, pero es un nuevo mundo y diferente. Ese es un momento de cambio en donde muchas de esas crisis están gestando oportunidades. Yo pienso que esas oportunidades hay que aprovecharlas. Antes, en tiempos prehistóricos, cuando había una crisis, se intentaba huir o luchar. Pero en realidad la filosofía china habla del fluir con la fuerza dominante, y eso es lo que más apasiona, ¿no? Y en esa fuerza dominante canalizarla en beneficios nuestros. Lo importante es aprender a capear las crisis. Y aquí me gustaría contarles un poco una anécdota, Damián, si te parece. Sí, cómo no. Es interesante. Primero, antes que compartas la anécdota, quería reforzar esta idea de que cada experiencia que tenemos, nosotros somos de alguna manera dueños de las interpretaciones que hacemos. Y que a veces lo que pasa es lo que pasa, y las interpretaciones que hacemos de lo que pasa puede determinar nuestras emociones, puede determinar cómo enfrentamos los desafíos o las crisis. Entonces, el recordar que lo que pasa es lo que pasa y las interpretaciones son nuestras, nos da un poquitito de libertad para poder, en algunos momentos, elegir en qué vamos a enfocar la energía y la atención. La vamos a enfocar en el peligro o en la oportunidad, o en las situaciones de peligro, y hacemos lo que necesitamos hacer, pero no nos olvidamos que también cada situación de crisis, cada situación que puede ser difícil también es una oportunidad, y cómo esa oportunidad puede aparecer en nuestra vida. Así es. Y a veces uno piensa, ¿qué oportunidad puede tener esto con lo que me está pasando? Pero después con el tiempo, cuando pasó el tiempo, uno se da cuenta que el nuevo estado, la nueva manera de ser, tiene que ver con esas oportunidades que surgieron en la crisis, ¿no? Yo lo que digo es que, a ver si esto que vos decías, ¿no? Lo que importa no es lo que nos pasa, sino qué hacemos con lo que nos pasa. Que ahí es donde cada uno, cómo lo interpreta cada uno. Y allí es nuestro rol como coaches,
de poder dar una interpretación o que pueda surgir en el cliente una interpretación diferente acerca de lo que le pasa. El ejemplo que yo quería contar tiene que ver en el 2001, acá en la Argentina, hubo realmente una crisis, ahora también la hay, pero es distinta. Pero en ese momento, que quiero recordarles, porque hay gente de otros países, donde el dinero nuestro quedó en los corralitos del banco, donde no había dinero disponible, fue una situación, una crisis realmente terrible. Y yo recuerdo en el 2001, que dejaron de haber cosas en el mercado. No había pañales para chicos, no había, qué sé yo, escobas, no sé si es una escoba que hoy capaz que no se usa, pero no había una escoba para limpiar la casa. Muchos productos que eran importados dejaron de entrar. Por lo tanto, fue muy terrible porque las empresas argentinas no fabricaban, sino que importábamos todo. Lo que allí pasó, me acuerdo que ese día, es una experiencia privada, pero quiero contar lo que me pasó emocionalmente. Mi nieta cumplía años y me pidió un cochecito de muñecas. Y yo salí a buscar y resulta que en ninguna juguetería había un cochecito de muñecas. Ese día, como volví a mi casa con mucho enojo, con mucha rabia, y me acuerdo que me identifiqué y dije, los argentinos, pensé, estamos inmersos en una emocionalidad de mucha rabia, de mucha angustia. Realmente teníamos un estado de ánimo de mucho dolor, pero a la vez de rabia y resentimiento. Porque claro, nos dejaban la plata, el dinero adentro, ¿no?, de los bancos y no podíamos sacarlo. Recuerdo que frente a esa crisis yo volví a casa y dije, pero si está faltando un montón de cosas. Y allí me replanteé esto que yo lo sé, y que lo sabe toda la gente, ¿no? Crisis igual a peligro y oportunidad. Y yo dije, ¿qué oportunidad podemos tener los argentinos acá? Si hasta empezamos con el trueque, porque no había dinero circulante. Entonces, me acuerdo que en ese momento, con mucho dolor, con mucha rabia, dije, a ver, ¿qué oportunidad puedo tener? Y en ese momento me apareció en mi mente un montón de nichos que estaban vacíos en ese momento en la Argentina. Todas esas empresas que se habían cerrado, dejando entrar toda esa cantidad de objetos, entraban, los importábamos, y acá no había quien los fabrique. Lo que me apareció en mi mente, muchos nichos, que eran muchas de esas cosas, estaban abiertas a poder desarrollarlas en la Argentina. Había muchos nichos que podíamos cubrir. Me acuerdo que esa noche yo pensé, ay, si pudiera ver la gente todo esto que estoy viendo, y recuerdo que una de las cosas que me dije es, hay gente que se fue de la Argentina en ese momento, otros nos quedamos, y si nos quedamos, algo tenemos que hacer, porque un poco para capear la crisis es adaptarnos un poco a lo que sucede. Eso es lo que me toca vivir. Yo tenía una institución muy grande, con mucha gente, que en realidad es una fuente de trabajo. Yo no quería ni cerrar ni irme, y ahí fue cuando me puse a luchar y a pensar que yo tenía que dar cursos para ayudar a la gente a ver posibilidades,
donde hasta ese momento no lo habían visto. Y me acuerdo que a partir de ahí muchas escuelas cerraron y bueno, la escuela nuestra ocupó un lugar importante en el mercado, el primer lugar a partir de toda esta decisión de trabajar con la crisis y ayudar a la gente a sentirse mejor y a sentir que es posible cambiar. Fíjate, Damián, que de esa crisis salió toda una camada de emprendedores jóvenes de la Argentina que hoy están por todo el mundo. Una cantidad de emprendedores que han logrado, porque se creaba cosas que nunca se habían nunca se habían pensado. Recuerdo que había desde bombones con pimienta, cosas raras, pero todo eso, sí, porque, no sé, aparecían cosas que jamás se nos hubiera ocurrido hacerlo. Es interesante esto que decís, Lidia, de la capacidad de adaptación. Justo estaba comentando que antes estuve por unos días de vacaciones con mi hermano en las Islas Galápagos hace poquito, llegamos hace una semana, sí. y resulta que una de las cosas que yo había malinterpretado por mucho tiempo, la de la teoría de Darwin, era que era la adaptación, la sobrevivencia del más fuerte. Y yo siempre malinterpreté la teoría darwiniana como que el que sobrevivía era el más fuerte de las especies. Pero lo que vengo a descubrir es que el que sobrevive no es el más fuerte, sino el que se adapta mejor. Es la capacidad de adaptación la que permite la sobrevivencia. Entonces acá es interesante eso, porque vos estás hablando de adaptarnos y la capacidad que tenemos cuando vemos la crisis y cuando buscamos la oportunidad dentro de también lidiando con el peligro, cómo podemos adaptarnos a esa situación y a partir de ahí enfocarnos en creencias o interpretaciones que nos permiten tomar acciones para salir adelante. Sí, y además fíjate que a mí el hecho de conectarme con la oportunidad, en ese momento me cambió la emoción, porque toda esa emoción de rabia, de resentimiento, de golpe dije, ay, cuántas oportunidades y cuánto amor sentí por transmitir todo eso que se me había ocurrido en ese momento. Digamos que lo que cambié fue el observador, como vos sabrás. Y desde este cambio de observador, yo pude justamente elaborar un montón de acciones que me permitieron justamente trabajar con la crisis, porque yo en ese momento sentí que yo tenía una misión y que yo tenía que cumplir con la misión. Y bueno, eso fue lo que hice. Me conecté. Es un muy buen ejemplo. Es un buen ejemplo de ver cómo en la crisis se transformó en una oportunidad y creo que todos los que nos están escuchando pueden identificarse, ya sea en sus países, porque lidiamos con situaciones de crisis tanto en Argentina como en Venezuela, en otros países. El año pasado me pidieron hacer justamente un video por la crisis de Grecia. El capítulo de la ICF de Grecia hicieron todo un programa de justamente en la crisis que estaban lidiando. Le pidieron a los coaches que cambiaran el observador y que vieran esa situación como una situación de oportunidad y cómo se hacía eso, porque a veces Lidia, es bueno poder pensarlo, pero en el momento puede ser un poco difícil cambiar esa emocionalidad y estar dispuesto a detenerse y decir, ok, me voy a hacer esta pregunta, ¿qué puedo aprender aquí? ¿Cuál es mi oportunidad? ¿Qué puede ser diferente? ¿Cómo recomendás, para los que nos están escuchando en situaciones de crisis, el primer paso debería ser estar consciente de que toda crisis trae situaciones de peligro, pero también de oportunidad y de aprendizaje? Y una vez que está esa conciencia, ¿cómo sugerís trabajarlo? ¿Cuál sería el segundo paso? Yo te quiero contar algo, que nosotros estamos trabajando con Venezuela, Cecilia Casamalón, Lilian Maitino y un grupo de personas de Chile y de Sudamérica,
estamos trabajando para ayudar a los coaches de Venezuela. Y realmente fue una sorpresa maravillosa, porque me di cuenta lo que hacíamos, porque claro, yo sé trabajar la crisis en los coaches, en los clientes, pero nunca me puse a pensar qué estoy haciendo para sacarlos de la crisis. Y una de las cosas que me di cuenta es que el primer paso para mí fue escucharlos, el permitir que ellos cuenten y que muestren sus emociones. La persona que está en crisis trae emociones de miedo muy intensas, de rabia, de parálisis, porque en general los coaches que a mí me tocaron, en general hablan de la parálisis que se siente frente a la crisis. Y como que no vemos un paso más allá. Recién escuchaba cuando presentaban el programa, que tu programa se llama Pasos. Y fíjate que para sacar de la crisis a alguien que está paralizado es encontrarle el próximo paso. Fíjate que si un médico te dice, no, en realidad ya no hay nada que hacer, se terminó. Pero si nosotros nos damos cuenta que hay un próximo paso, que es posible movernos de esa parálisis. Y lo que yo hice justamente fue escuchar, que eso es lo que hago cuando trabajo en las empresas también, porque me toca, en todos los coaching en las empresas, nos toca trabajar con personas que están en crisis. Entonces, primero es escucharlos. El poder escucharlos es algo que alivia muchísimo. Y una vez que los escuchamos, recién ahí conectarlos con que la crisis también es oportunidad, encontrar los dos aspectos. Una vez que pueden, primero, aceptar las emociones, porque no toda la gente acepta el miedo, pero en general, frente a esta situación que se está viviendo en Venezuela, por supuesto que se acepta el miedo, se acepta la parálisis. No puedo hacer nada, estoy paralizado o paralizada. Y a partir de ahí, después de hablar sobre la crisis, que no encontrábamos posibilidades, es un poco, al escucharlos, ver de qué manera yo me planteaba cambiar la emocionalidad. Y cambiar la emocionalidad es justamente saber que hay una oportunidad. Y en general yo los conecto con situaciones donde tienen recursos. Yo pregunto, ¿hubo alguna situación de tu vida que estuvo en crisis y saliste de esa crisis? Sí, me dicen, varias. Bueno, ¿cuál? Contame una. Y ahí se empiezan a conectar con la situación de crisis y ahí encuentran el próximo paso, cómo salieron de la crisis. Y la verdad que es maravilloso, porque en esos recursos nos damos cuenta, desde la PNL nosotros decimos que todos tenemos los recursos para poder cambiar. Y eso también hay que saberlo y decirlo, que todos tenemos recursos para poder salir adelante, que la película no termina acá, sino que la película sigue. Entonces lo que hacemos es recuperar los recursos que la persona tuvo en el pasado, en momentos de crisis, y decirle cómo podemos aplicar esos recursos al momento actual. También lo que hago es hacer, cuando yo los voy escuchando, conectarlos con el aquí y ahora. Esto es muy importante, Damián, porque en general hay fantasías de destrucción, de que nos vamos a morir, de que nuestra familia corre peligro y nos va a pasar. Realmente la mente nos presenta escenas catastróficas
catastróficas de todo lo que nos puede llegar a pasar. Entonces yo me aseguro ver el entorno de la persona, si su familia está segura en el lugar en donde está, si corren algún riesgo, si tienen comida, si todas las situaciones que nos pueden llevar a una incertidumbre. Y cuando nos conectamos con el aquí ahora, nos damos cuenta que ahí cambia muy fuertemente, cambia la emocionalidad, porque se dan cuenta que están en un lugar seguro, que tienen comida, que no hay gente que los puede acosar en ese momento, y ese aquí y ahora los cambia de una manera que no te imaginas. Quería que nos detengamos acá, un minutito, quería que nos detengamos acá, Lidia. Creo que me gustaría reforzar algunas de las cosas que acabas de decir, que creo que son muy importantes para todos, para tener en cuenta. Y una de las cosas que dijiste que me llamó la atención, que me parece importante y que todos recordemos, es que en situaciones de crisis, en situaciones donde tenemos muchos desafíos, todos tenemos recursos y a veces nos olvidamos que hemos pasado por situaciones parecidas, o nos olvidamos que tenemos ciertas habilidades, que tenemos ciertos conocimientos, que tenemos experiencia, nos olvidamos qué es lo que nosotros podemos traer aquí. Entonces, es muy bueno poder recordar y buscar en nuestro pasado qué es lo que nos funcionó, que podemos utilizar ahora. Eso me parece algo muy importante para reforzar. Y lo segundo que acabas de decir es el tema del conectarnos en el aquí y ahora. Cuando lo hacemos eso, cuando estamos en el aquí y ahora y estamos en el presente, y nuestra energía está en el presente, y nuestros pensamientos están en el presente, nos permiten no saltar a futuros que producen ansiedad y que probablemente no vayan a pasar. Muchas veces los miedos que tenemos, independientemente de las situaciones diferentes, que ahora vamos a explorar un poquito más lo de Venezuela, pero muchas veces esas situaciones de crisis, esos desafíos, tendemos naturalmente como seres humanos a hacer como que el futuro, lo que va a suceder, puede ser muchísimo peor que realmente lo que va a pasar. Y ese miedo, y eso como usaste la palabra catastrofizar, digamos, sería como hacer algo catastrófico o algo terrible que va a venir en el futuro, muchas veces está en nuestra imaginación y no realmente en lo que va a suceder. Entonces el poder traer la energía al presente, creo que lo que acaba de decir el aquí y ahora, ayuda mucho en estas situaciones difíciles que podemos encontrarnos. Tal cual. Vos sabés que en PNL se trabaja justamente con los miedos, poder mostrando esto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, armamos una película, uno de los trabajos. Armamos una película de cada paso y le pedimos una situación antes que empiece el miedo, y otra situación cuando ya terminó, estoy tranquila y segura en mi casa. Fíjate que yo le estoy poniendo un anclaje anterior a situaciones de tranquilidad. Después pasa la película donde hay miedo y donde se forman esas fantasías tan grandes que luego quizás no pasan, y luego lo termino con el momento en que están tranquilos y en paz. Al pasar la película, primero que nos disociamos de los miedos, dejamos la emoción en la película, la estamos mirando, me veo a mí misma con miedo y haciendo, pero los dos anclajes que se hacen al empezar y al terminar nos permiten ver que hay otras posibilidades, que hay pasos para hacer que nos traen confianza, nos traen certidumbre y nos traen mucha seguridad. Y que justamente los miedos se arman con cosas que vimos. Recuerdo que el ser humano crea en su mente situaciones catastróficas que vio por televisión o escuchó.
Me acuerdo que cuando hubo un terremoto en Sausalito, esto nos contaba la gente de PNL, hubo un terremoto y bueno, la gente, el puente se rompió, se veía por televisión, se escuchaba la tragedia y la gente después no podía pasar por ningún puente o por el puente que restablecieron, teniendo la imagen de la destrucción, porque pensaban que se iban a morir ellos también. Entonces, la mente crea esas imágenes. Bueno, Y lo que quizás, pasó en septiembre, después de lo que pasó en septiembre, el 11 de septiembre de 2001, en Estados Unidos nadie viajaba en avión, lo mismo, no algo parecido. A partir de esas imágenes como que generó miedo, me puede llegar a pasar algo a mí así. y ahí es donde aparecen las situaciones de miedo y de fobia, ¿no? Donde se repite situaciones que no nos pasaron, pero que lo vimos por televisión, lo escuchamos por la radio, nos contaron. Entonces ahí se produce el miedo, la fobia, que la empezamos a repetir como algo que nos hubiera pasado. Y yo entonces me baso mucho en eso, porque esa es la representación interna que arma el cliente en su cabeza. Ahora, vos cuando una de las cosas que yo hice en coaching ¿hay algo más que quieras decir? No, me parece importante el poder reforzar o prestar un poquito de atención a algunas de estas ideas que son muy importantes, que creo que son muy útiles y que son muy aplicables, que yo creo en situaciones de crisis difíciles, en estos desafíos grandes, muchas veces el estar presente y el mantener nuestra conciencia, nuestros pensamientos en el presente, en vez de saltar al futuro, hace una diferencia muy grande. Y a veces también a mis clientes les sugiero que hagan ejercicios de respiración, porque a veces en esas situaciones difíciles la respiración nos permite justamente traernos hacia el presente. Como estamos en la mitad del programa, Lidia, quería por un minutito a pedirle a todos los que nos están escuchando, que nos quieran acompañar, que nos quieran hacer alguna pregunta o que quieran participar en el programa, los vamos a invitar. Si quieren, los que nos están escuchando en este momento, en su pantalla del internet, en la ventana, si bajan, van a ver un chat room, y en ese room ustedes pueden hacer preguntas que ustedes tengan, y de esa manera yo las leería y las contestaríamos con Lidia. La segunda posibilidad, si tienen dificultad para entrar a nuestro chat room, también pueden hacerlo por Skype. Mi correo es damian1205. Y la tercera posibilidad, si nos quieren llamar y quieren salir al aire, están invitados. El número también sale en sus pantallas, en sus ventanas, es el 347-324-3443, 347-324-3443, con el número 1 al principio por Estados Unidos. También es una manera de poder participar, si quieren participar en el programa, con alguna pregunta, algún comentario o algo que les despertó la conversación, el diálogo que estamos teniendo hoy con Lidia. Bien, entonces, cuando yo hago esa conexión y lo conecto con recursos, la emoción cambia. La emocionalidad y el estado de ánimo cambia, inevitablemente. Y cuando la emocionalidad cambia, a veces cuesta también, entonces ahí los conecto con la misión que tienen en la vida, que ahí no solo estamos trabajando más arriba que las creencias. Y cuando los conecto con la misión, empiezo a mostrarles la misión que ellos tienen en ese lugar, de poder usar estas herramientas para ayudar a la gente a cambiar. Y allí cambió todo, porque a partir de allí aparece la alegría, no la alegría, aparece la seguridad, el darse cuenta que pueden, porque antes no puedo, estoy paralizado, y ahora puedo. Si yo tengo esa misión, que es lo más profundo que me está moviendo, puedo, y a partir de la misión, que yo les muestro qué oportunidad puede generarse para el presente y para el futuro, allí ya pueden ver la oportunidad.
Y cuando ven la oportunidad, empiezo a trabajar con las acciones que tengo que hacer desde mi misión. Y ahí ya no para más. Yo creo que en un encuentro ya es suficiente, ya cambió la emocionalidad, y eso me pasó con la gente de Venezuela. Después de ese primer coaching, ya estaban tan cambiados, habían hecho tantas cosas, que de la impotencia estaban en programas de televisión y haciendo cosas, ayudando a la gente, y yo no podía creer los cambios que habían hecho. Y ya están generando toda una estructura para seguir ayudando a todos los coaches de Venezuela, ellos mismos. Así que bueno, es una alegría muy grande, ¿no? Todo lo que nos está pasando. Bueno, gracias por compartir esta experiencia, porque creo que es inspiradora, nos inspira a todos los que escuchamos a ver qué es lo que está dentro de nuestras posibilidades para justamente traer ese mensaje, esa actitud, esas acciones que van alineadas a las creencias que estamos teniendo de lo que es posible o no es posible. Entonces este es un buen ejemplo de tomar una decisión. ¿Me quedo paralizado frente a esta situación o tomo acción? Y cómo esas acciones que uno puede tomar pueden hacer una diferencia. Y creo que a su vez es un círculo vicioso, porque cuando tomamos acciones y somos de servicio a los otros, eso también nos trae satisfacción, bienestar y refuerza la energía que ponemos para trabajar y ayudar a los otros, ¿no es cierto? Y esto de dar el paso, ¿no? Porque cuando la emoción está, no hay nada que hacer, no hay un paso siguiente. El miedo se apodera de la persona. Y hay un camino de confianza y seguridad que no le aparece. Es cuando uno ve una película, ¿no? Y el héroe está paralizado, y cuando comienza a moverse la gente del cine respira. O sea, poder ver próximo paso, poder ver y darse cuenta que eso existe, que esta es la vida que nos toca vivir, porque en realidad quejarse tampoco es lo mejor, porque quejándonos nos metemos en un círculo vicioso que es muy difícil salir. En cambio, cuando dejo de quejarme y empiezo a sentir la crisis como una escuela para crecer, fíjate que las grandes cosas de la historia aparecieron de las crisis. Entonces, ahí lo que empieza a pasar, que mi vida cambia y me doy cuenta que estoy vivo, porque el primer momento cuando te encontrás con la gente que está con una crisis, está como muerto, no puede moverse. Y a partir de poder conversar y trabajar la emoción, lo que empieza a aparecer es seguridad, confianza, y están vivos. Y eso es lo más importante, porque desde ese lugar pueden ayudar a mucha gente. Qué bueno. Muy linda historia. Te agradezco mucho que compartieras esa experiencia, porque creo que es un buen ejemplo de cómo uno lidia con la crisis y cómo la crisis es enfocado que hay peligro, pero también hay oportunidad. Y en esa oportunidad, cómo interpreto lo que está sucediendo, qué decisiones tomo, qué acciones tomo. Y se me ocurre también ahí que en esas situaciones de crisis es importante poder pedir ayuda, porque a veces solos en esas situaciones es más difícil salir adelante. Entonces, por ejemplo, este ejemplo que tú das son coaches que se han puesto como voluntarios apoyando a otros coaches, y como resultado de que ustedes trabajaron y tuvieron la iniciativa de como voluntarios hacer este trabajo, eso generó y creó una posibilidad para los coaches locales que generan una posibilidad para otras personas. Y es como un efecto multiplicador en el cual ustedes trabajaron con los coaches, hizo una diferencia a ellos, yo trabajo con otra gente, y esa gente se me ocurre que también quizás pueda hacer influenciar a la gente alrededor de ellos. Así que uno nunca sabe cómo lo que uno hace tiene un impacto mayor, ¿no es cierto?
Claro, si justamente lo que me mandaban de Venezuela es todo lo que han logrado y cómo se han armado para trabajar la crisis allá. Es maravilloso ver lo que han hecho. Se juntan, hablan, trabajan. Realmente surgió algo hermoso en Venezuela, a pesar del dolor y lo que les toca vivir, ¿no? Freud decía, doy gracias a la vida porque nada me fue fácil. Y yo pensaba justamente que las adversidades también descubren talentos y habilidades insospechadas. Por ejemplo, hay una historia que les quiero contar también, porque en realidad yo me doy cuenta que si vamos a una empresa, hay mucha gente que está en crisis, o porque no le gusta lo que gana y no le quieren aumentar, porque se quiere ir y no se quiere ir, porque porque lo despidieron, por montones de cosas. O sea, nos toca trabajar la crisis en muchos aspectos de nuestra vida, cuando un familiar se muere. Y quería contarles esta historia, ¿no? Isaac Perlman es un músico que toca el violín y que usa muletas para subir al escenario porque de chico tuvo polio. En un momento del concierto que estaba lleno, que lo iba a ver porque es muy famoso, se le rompe una cuerda del violín y frente a esa situación la gente pensó, bueno, ahora se para el concierto, van a tardar en ponerle la cuerda y en afinar esa cuerda, ese violín, y de repente él decidió seguir, ¿no? Seguir con el concierto con 3 cuerdas. Y él en un momento al final dijo que si fue difícil hacer ese concierto con 4 cuerdas, que se imaginen lo que fue con 3 cuerdas, ¿no? Cuando él termina, porque fue maravilloso lo que hizo, hubo una ovación impresionante de toda la gente. Él levantó el violín en alto, y les dice a todos, a veces la tarea del artista es que puede hacer con lo que ¿qué puede hacer con lo que le queda? ¿Me entendés? Hace la pregunta. Y una vez reconocido la crisis, allí todo ser humano tiene la oportunidad de ir más allá de sus limitaciones y hacer cosas que antes parecían imposibles. Me encantó, es verídico esto, y bueno, sentí una gran admiración por este músico, cómo pudo con 3 cuerdas terminar el concierto, sabiendo que había que hacerlo, y que cuando uno lo reconoce tiene una oportunidad de ir más allá de lo que piensa que puede. Eso me encantó. Me encantó la historia, Lidia, me encantó, y creo que es una historia que nos permite a todos conectarnos y recordar en qué momentos de nuestras vidas, en inglés decimos give up, renunciamos, dejamos algo, detenemos algo, en vez de enfocarnos en lo que sí tenemos. Y yo creo que esto creo que es una historia muy linda para poder recordar y atesorar, y en los momentos de dificultad poder pensar qué es lo que sí tenemos, qué es lo que sí hay, que eso también se alinea un poquito con los mensajes de este programa, que se aplica la psicología positiva a las organizaciones, donde uno de los conceptos importantes es la gratitud, y es enfocarnos en lo que sí tenemos, en las 3 cuerdas del violín que sí están funcionando, y a partir de eso estar agradecidos y valorar eso que sí tenemos, eso sí que, aunque no sea perfecto, aunque no tengamos todo lo que necesitemos, de todas maneras, podemos seguir adelante con lo que sí tenemos. Y yo creo que es un buen recordatorio para todos
y ver cómo eso se aplica a nuestras vidas, cómo se aplica a nuestros trabajos, cómo se aplica a nuestras relaciones, cómo se aplica a nuestra salud, cómo valoramos el tener nuestra salud y el estar vivo, ¿no es cierto? Ujú. Me encanta, sí, así es. Y bueno, espero que esto les pueda servir. A mí me da mucha alegría poder ayudar a la gente y saber que, bueno, que por ahí en un coaching pueden ver posibilidades y pueden crear un mundo, ¿no? Así es. Cosa que hasta ese momento están totalmente paralizados y no lo pueden hacer. Hoy ese conjunto de coaches de Venezuela trabajan, que son 12, y han generado realmente algo increíble. Por eso les digo que todo es posible, que hay oportunidades. Y aunque sea una muerte, que también yo lo pienso, ¿no?, de seres queridos, también me genera una vida nueva. Y esa vida nueva va a generar cosas que hasta ese momento yo no había vivido. A pesar del dolor, y saber que eso es lo que nos toca vivir, en vez de resistirnos. Acompañar, está el dolor, que es muy profundo, pero saber que también vamos a aprender una vida nueva que quizás si esa persona está no lo hubiéramos hecho. Creo como que al final todo lo que nos pasa, absolutamente todas las experiencias que tenemos son oportunidades. Son todas, aunque en el momento pueda parecer doloroso, aunque pueda parecer trágico o difícil de sobrellevar, siempre tenemos una oportunidad de aprender de cada una de las que nos pasa, y creo que cuando uno tiene esa visión y la capacidad de poder darse cuenta que al final uno elige las interpretaciones, además después de vivir lo que necesitamos vivir, porque también necesitamos en momentos de pérdida, de duelo, sentir el dolor, porque si no lo sentimos tarde o temprano va a suceder, o sea, no es que hay que negarlo o anestesiarlo, no, las emociones hay que experimentarlas, vivirlas, no negar, experimentar lo que necesitamos experimentar, vivir las emociones que necesitamos vivir, dadas las situaciones, pero después en un momento decir, ok, ya experimenté lo que necesitaba experimentar, ya me desahogué, ya lloré, ya pataleé, y ahora qué voy a hacer, ¿no? Ahora ya es momento de seguir adelante, y qué necesito para poder seguir, dar un paso más, y de esa manera seguir creando una realidad que permita ir hacia el futuro, ¿no? Así que para ir terminando, Lidia, ¿alguna otra cosa que te gustaría compartir de cierre? ¿Alguna otra idea, comentario, antes de que terminemos? No, que estoy muy contenta de poder compartir esto, ¿no? Que todos pensemos cuál es nuestro paso siguiente, ¿no? Cuando algo nos agobia mucho, ¿qué hacemos para salir de eso? Porque cuando yo pienso cuál es nuestro paso siguiente, ahí me alivia la emoción y puedo ver posibilidades, además de darme cuenta que si estoy bien ahora y no me pasa nada y mi familia está bien, lo que tengo en la cabeza simplemente son creaciones que mi mente toma del pasado, de lo que vio, y lo único que generan en mí son miedos. Así que no huir frente a las adversidades, y se van a dar cuenta que van a descubrir talentos que hasta ese momento no se habían dado cuenta. Fíjense que muchos coaches de Venezuela están trabajando con la gente en crisis justamente. Así que lo importante es que los coaches sabemos que la persona da mucho más de lo que piensa, y es poder conectarlos con eso desde sus propios recursos, porque la palabra, bueno, siempre saliste, no sirve. Cuando yo lo conecto con recursos que ya vivió, con situaciones del pasado, y lo traigo al aquí y ahora,
la persona puede darse cuenta que sobrevivió a esa situación, que estuvo bien y que generó cosas nuevas a partir de eso, que al final la crisis fue una escuela. Fue una escuela que lo ayudó a ser innovador, creativo y a generar cosas nuevas que hasta ese momento no las podía ver. Estaba pensando, se me ocurrían dos cosas con esto que acabas de decir para ir cerrando el programa. Una es, no sé si escuchaste eso, en vez de preocuparse, ocuparse. Ocuparse, exacto, tal En cual. vez de preocuparse, ocuparse en términos de tomar acción. Y lo segundo que se me ocurría, me vino a la película Lo que el viento se llevó, en la que lo que le pasaban todas las tragedias a la personaje de la película, y ella decía, Sí. y mañana será otro día. Ah, sí. Mañana será otro día, como pensar desde ese lugar también, que no tiene que ser necesariamente como el anterior. Y con esto, Lidia, quiero agradecerte mucho. La verdad fue un gusto poder compartir con vos hoy este programa, compartir ideas, hablar sobre crisis. Espero que las personas que nos hayan escuchado se lleven algunas perlas de wisdom de tuyas, perlas de conocimiento, de sabiduría, de toda tu experiencia. Creo que sos un regalo para la comunidad de coaching y para el mundo. Quien tú eres y lo que tú aportas es de muchísimo valor. Así que quería agradecerte muchísimo por lo que haces, por quién sos y también por estar hoy con nosotros y acompañarnos. Y para los que nos están escuchando, lo que les voy a pedir es que si les gustó el programa, que lo recomienden y que compartan el link. Este programa es accesible a través de un link, pueden bajar la grabación y escucharlo. Así que los quiero invitar a que lo vuelvan a escuchar porque creo que se dijeron cosas muy interesantes de parte de Lidia. Y lo segundo también es quizá lo quieran compartir con otras personas que ustedes conocen y que se puedan beneficiar de este programa que tuvimos hoy. Así que Lidia, muchísimas gracias. La semana que viene nos está acompañando Julio Olaya, así que va a ser un gusto tenerlo con nosotros, así que también los invito a que nos acompañen. Cambiamos la hora, es una hora más temprano, es a las 7 horas de México, 9 de Argentina y alrededor de eso en todos los países de Latinoamérica. Un beso y un abrazo muy grande y Lidia, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Damián, gracias a todos. Hasta pronto, hasta mañana. Hasta pronto. Aquí termina Pasos, conducido por el doctor Damián Goldberg. Un espacio para reflexionar sobre nuestra vida laboral.